Soy el doctor Jordi Munés, director del Instituto de la Mácula de la Retina, un centro con vocación de ser referente internacional en el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades oftalmológicas. Nuestro esfuerzo diario no es solamente ofrecer a nuestros pacientes los últimos avances oftalmológicos, sino tratarlos con la misma honestidad, sinceridad y afecto que nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Nuestro compromiso con la investigación desde hace muchos años nos ha permitido obtener satisfacciones importantes para poder rescatar a muchos pacientes de llegar a la ceguera. Sin embargo, hay muchas enfermedades que aún no tienen tratamiento, por lo cual seguimos investigando en colaboración con centros de investigación básica. La pertenencia al campus del Centro Médico Tecno nos permite ofrecer una atención global de salud a nuestros pacientes, tanto a los pacientes de nuestro entorno como a pacientes internacionales, ofreciéndoles diferentes especialidades oftalmológicas como la cirugía y tratamiento médico a las enfermedades de la retina, del vítreo y de la mácula, cirugía de la córnea, cirugía refractiva, catarata, cirugía plástica y glaucoma. Desde hace muchos años mi interés y dedicación exclusiva es con el tratamiento y la investigación en enfermedades maculares y de la retina. Afortunadamente, en los últimos años hemos tenido progresos espectaculares que nos han permitido rescatar a miles de pacientes de llegar a la ceguera con enfermedades como degeneración macular asociada a la edad de forma exudativa, edema macular secundario a retinopatía diabética o a trombosis venosas. Sin embargo, desafortunadamente sigue habiendo pacientes para los cuales aún no tenemos tratamiento, pacientes con retinosis pigmentaria, degeneración macular atrófica o enfermedad de Stargardt. Nuestra obsesión científica, nuestro compromiso es seguir haciendo investigación tanto en ensayos clínicos como en modelos preclínicos para poder tener soluciones para estos pacientes lo antes posible. En la unidad de córnea, cirugía refractiva y catarata del Instituto de la Mácula y de la Retina, realizamos cirugía refractiva para la corrección de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo mediante láser excimer e implante de lente fáquica. La elección de una u otra técnica depende de las características del paciente y del resultado del estudio personalizado en cada caso. Corregimos también la presbicia. La presbicia es la pérdida progresiva de la capacidad de enfoque que aparece a prácticamente todos los individuos a partir de los 40-50 años de edad. Existen varias técnicas para la corrección de la misma, pero la que utilizamos para ofrecer los mejores resultados en el instituto es la extracción del cristalino transparente con implante de lente monofocal o lente multifocal, dependiendo de las necesidades del paciente. Realizamos cirugía de la catarata. La catarata es la causa más común de pérdida de visión en el mundo. La técnica quirúrgica de elección para la extracción de la misma es la facomulsificación con implante de lente intraocular. La realizamos con microcirugía y utilizando tecnología de última generación. En el Instituto de la Mácula y de la Retina elegimos la lente intraocular con la máxima precisión refractiva con el objetivo de conseguir la mejor calidad de visión y la emetropía tras la cirugía. Desde la unidad de glaucoma nos centramos en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que se daña principalmente por una presión intraocular demasiado elevada. Cuando esto sucede, los pacientes pierden visión lateral, aunque ellos no son conscientes hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Para diagnosticarlo, debemos fijarnos en la presión intraocular, en el nervio y en cómo funciona este utilizando pruebas como la campimetría. Para su tratamiento nos centramos en la disminución de la presión, ya sea con gotas hipotensoras o en casos en los que éstas no responden, con láser o técnicas quirúrgicas. Soy el doctor José Nieto, soy el responsable de la unidad de cirugía plástica ocular en el Instituto de la Mácula y la Retina, aquí en Centro Médico Tecno. Dentro de esta unidad tratamos problemas muy específicos relacionados con el área periocular, en los párpados, la órbita y la vía lagrimal. A nivel de los párpados, fundamentalmente tratamos patología relacionada, por ejemplo, con los párpados caídos, tumores de los párpados o reconstrucciones tras traumatismos. También tratamos a nivel de la vía lagrimal fundamentalmente lo que son las obstrucciones lagrimales, que hay diferentes tipos, y a nivel de la órbita fundamentalmente nos dedicamos a los tumores de la órbita o la oftalmopatía tiroidea. Otro gran área que tratamos aquí en el Instituto de Mácula y Retina es la cirugía estética de los párpados, también conocida como blefaroplastia.
y para ello empleamos técnicas modernas de recuperación rápida sin cicatrices visibles.